Muy buenas noches a toda la gente que nos ve una vez más en una transmisión más en vivo por esta página tan importante en estos últimos días, tejiendo nuestra historia. Y bueno, este programa llamado De la Cama Living en tiempos de pandemia. Hoy tengo dos invitados muy importantes, Francisco Tupac García y Álvaro Zárate, que vamos a estar charlando y dialogando bastante sobre el marxismo y el catarismo, ¿no? Que es un tema que además ha puesto en boga y que también tenemos que comenzar a ampliar algunos conceptos que tal vez nos hemos quedado sin poderlos desarrollar. Y bueno, aquí tengo dos personas que nos van a ayudar. Quiero que se presenten, que saluden. Francisco, comenzaremos contigo. Bueno, hermano, primero que nada, hermano Sergio, agradecerte la oportunidad de estar aquí, agradecerte la invitación, igual a todos los hermanos, hermanas que nos escuchan, agradecerles por escucharnos, por compartir sus comentarios, sus opiniones, sus críticas. Me presento, mi nombre es Francisco Tupac García, soy un joven militante de base del Frente Revolucionario Comuna y también soy militante de base del Movimiento al Socialismo. 21 años y estudiante de la Universidad Pública de La Paz. Muchísimas gracias. Y lo mismo contigo, Álvaro. No, bueno, querido hermano, un gusto por la invitación. Soy Álvaro Zárate, soy antropólogo, doctor en antropología. Soy director de la Biblioteca Indígena y también director del doctorado del pensamiento crítico latinoamericano. Siempre en la construcción y en el debate de lo que es el pensamiento crítico y sobre todo la construcción y el debate, que es tan necesario para comprender, analizar y sobre todo repensarnos dentro de lo que es el proceso histórico que nos ha tocado vivir, que ha sido el proceso de cambio, pero también el tema de lo que se viene en el sentido de la revolución que sigue. Y gracias por la invitación, querido Sergio. Bueno, muchísimas gracias a ustedes dos. Voy a comenzar hablando un poco de un marxista peruano, creo que el más importante del hermano país Perú, que es José Carlos Mariátegui, ¿no? Él tiene una concepción marxista de la vida, pero él hace una problemática muy interesante, ¿no? Pone al indio, a la problemática del indio, como centro de la cuestión nacional, asumiendo el problema del indio, que es el problema del Perú. En este caso también es el problema de Bolivia, ¿no? Pero comienzo con Mariátegui porque es uno de los pioneros en poner en palestra la problemática del indio, ¿no? En relación a una concepción de mundo que es el marxismo. Este programa está dedicado al marxismo y al catarismo. ¿Cómo comenzaremos contigo, Francisco? ¿Por qué es tan importante esta composición, este complemento desde la concepción marxista, pero también ligada a la problemática del indio? Vean, bueno, hermano, a nuestro entender colectivo, digamos, como comunidad, lo importante en plantearnos el tema de juntar la teoría marxista con las reivindicaciones y luchas del propio catarismo, digamos, es central porque hace a la forma de la lucha en nuestro territorio, en nuestro país y en nuestra región, que es Latinoamérica, digamos, ¿no? No podemos, no nos parece adecuado acercarnos a entender la sociedad en Latinoamérica, a entender la sociedad, sobre todo en Bolivia, sin analizarla desde una perspectiva de clase, puesto que todo el mundo a día de hoy forma parte de la lógica del capital, está atravesado por las lógicas del capitalismo, su economía, sus formas de producción son predominantemente capitalistas, pero al mismo tiempo que se da esta realidad capitalista y por lo tanto su contradicción de clases, también se encuentra inmerso en ella una contradicción colonial.
producto de nuestra historia, pero también producto de una correlación, una lucha de clases y una lucha en este caso también étnica entre una élite que se independiza en 1825, pero que se niega a darle la condición de ciudadanos, se niega a otorgarle los derechos políticos y civiles en Bolivia a más del 95% de la población, de origen indígena, de origen campesino, de origen aymara, quechua y otras naciones indígenas. Entonces, no podemos entender la realidad boliviana si no abordamos una realidad atravesada por el capitalismo y una realidad atravesada por la colonialidad, por este carácter colonial de la sociedad. Es ahí donde, desde el marxismo-catarismo, se plantea una doble solución, una doble interpretación a esta realidad, ¿no? Por lo menos ese sería nuestro aporte, hermano. Muchas gracias. Tú, Álvaro, en la misma lógica, en la misma línea, la importancia de insertar dentro del marxismo al sujeto indígena como actor vinculante, como un sujeto histórico importante, ¿no? Claro, la importancia de Mariátegui es como trascendental en el pensamiento latinoamericano como tal, a partir de que es uno de los primeros teóricos que pone el rol del mundo indígena o lo indiano dentro de la palestra del rol político. Mariátegui tiene la importancia de que fue el primero en interpretar la realidad latinoamericana desde la esencia, ¿no? desde el fondo. Lo que después Lainaga o otros teóricos llamarían como los países profundos, digamos, ¿no? O sea, la Bolivia profunda, la Argentina profunda, el Chile profundo, el Perú profundo, el México profundo. Mariátegui es el primero que empieza a interpretar desde una visión marxista, pero también muy propia de la realidad. O sea, la gran importancia que tiene José Carlos Mariátegui es que en su frase la dice, somos ni calco ni copia. O sea, la revolución indígena en América Latina va a tener su propia característica. O sea, no va a ser una copia ni europeizada que se veía muchos, digamos que, y eso fue un error que cometieron varios de los partidos comunistas en Latinoamérica, que tenía que ser como una revolución bolchevique, digamos, ¿no? O sea, que se iba a crear soviet, que se iba a tener todas las características del manual stalinista, ¿no? Pero Mariátegui dice no, o sea, tenemos que reinterpretar, releer y reconducir nuestros procesos hacia un pensamiento propio. Y yo creo que ahí va la importancia del pensamiento mariáteguista, que fue muy, muy influyente en el siglo XX, digamos, ¿no? O sea, pero más en lo que fue el siglo XXI, en el sentido de que se puede ver de que han surgido varios procesos propios dentro de toda Latinoamérica, o sea, y ahí va la evolución del pensamiento latinoamericano. O sea, por ejemplo, en nuestros últimos tiempos, digamos, y siempre lo decíamos con mucho orgullo, o sea, Latinoamérica veía a Bolivia como yo le decía a los compañeros, era como mi papá vieron la Revolución Cubana, ¿viste? O sea, Bolivia había tenido tan potencial en esta sociedad inédita al estilo que llama el maestro Dussel, que estábamos creando una nueva forma de pensamiento. Y Bolivia había producido, digamos, una teoría práctica de lo que era, digamos, el pensamiento mariáteguista. Claro, y reinterpretado a nuestras formas y a nuestros modos. Y ahí viene, digamos, ¿no? Como la importancia de Mariátegui en el pensamiento del siglo XXI. O sea, por ejemplo, lo plurinacional es una invención nuestra, muy a la boliviana. Yo le decía a los compañeros, o sea, no, es imposible que copien el modelo boliviano de la rebelión y de la construcción societal. El mundo mapuche no se parece mucho al mundo aymara. El mundo de etnias en México no se parece a las características sociales que tiene Bolivia. Ni siquiera el Perú tiene esas características. Digamos que es lo bueno de volver a leer y releer a Mariátegui en el siglo XXI, ya ahora en este nuevo proceso que ya se viene. Eso, hermano.
Gracias, Álvaro. Francisco, ¿el marxismo y el catarismo no son antagónicos? Bueno, hermano, a nuestro entender no lo son. Si bien ha habido un largo debate planteado al inicio por Reinaga, de decir que, bueno, desde una perspectiva americanista, cualquier ideología occidental no es bien recibida, eh, eso generó como que todo un debate y toda una pelea, digamos, ¿no? Teórica entre las corrientes indianistas, cataristas con el marxismo. Sin embargo, como solución a ese debate, Álvaro García Linera justamente va a plantear la solución a ese conflicto. Y Álvaro sostiene que ya en los 90, al plantear la lucha armada desde el propio IGTK, que no se puede ser marxista en Bolivia sin abordar un posicionamiento catarista respecto a la identidad y a la lucha nacional y a la lucha revolucionaria dentro del país. Entonces, ¿qué está defendiendo detrás de ese postulado? Está diciendo, nuestra sociedad está atravesada por el capitalismo y el indianismo no necesariamente es contrario al capital. El indianismo, en tanto reivindicación de notas étnicas, el catarismo, en tanto reivindicación de notas étnicas, pueden devenir en el desarrollo de una construcción identitaria nacional burguesa, como en cualquiera de los estados-naciones burgueses que hay alrededor del mundo. Entonces, no es cierto, si bien el catarismo es contrario a la lógica colonial, no lo es necesariamente en relación a las contradicciones de clase. Entonces, ¿cómo combatimos estos dos modelos de opresión que se encuentran sobrepuestos y además unificados para generar una separación en la sociedad, una desigualdad tanto económica de clase como étnica? Y aquí Álvaro dice, solo se puede hacer desde el marxismo, catarismo o desde un marxismo, indianismo, desde la mezcla de la reivindicación étnica como lucha anticolonial y desde la reivindicación marxista como una lucha, la reivindicación de una lucha de clases. Para nosotros, en el siglo XXI, el propio proceso boliviano es una muestra clara de eso, ¿no? El propio presidente Evo es una muestra de una reivindicación étnica y de clase. El propio proceso de cambio plantea una transformación contra las estructuras capitalistas y contra las estructuras coloniales. Entonces, consideramos que este es un debate que podrá estar vigente en algún grado a nivel teórico, pero que en la práctica de día de hoy no tiene correlación con lo que pasa en el país, ¿no? En Bolivia, para ser revolucionarios, debemos ser marxistas, cataristas, y en nuestra opinión personal, a día de hoy también se tendría que ser feminista, ¿no? Eso, hermano. Eh, Muy lindo, bien universalizante, ¿no? Y con lo último, creo que es el movimiento que está cambiando el sujeto desde el interior, ¿no? Desde la misma existencia y el tema del feminismo. Pronto vamos a tener también un programa sobre ese movimiento. Álvaro, el proletariado indígena espera a su Lenin. ¿Tú crees que Evo haya sido esa síntesis de esa frase que también manifestaba Mariátegui? Yo voy a ser muy crítico en ese tema. O sea, yo creo que le cargamos mucho al compañero Evo. Evo fue, y siempre, digamos, lo pensamos así, fue como el camino, el inicio del camino, de la gran rebelión indígena en Bolivia, porque la resistencia viene mucho más allá. So, tenemos que trasladarnos una memoria más larga, porque inclusive desde las Cortes de Cádiz, en los que el Inca Yupanqui dice, un pueblo que oprime a otro no puede ser libre, que después la toma Marx leyendo y hace todo lo que es la teoría de descolonización, y que lo toma el mismo Fausto Reinaga, viene de esa lógica, digamos, ¿no? O sea, de ahí va, digamos, pese a que yo soy militante del Partido Comunista, yo no creo que todavía hemos llegado a ese nivel de tener un Lenin ni siquiera en el siglo XXI. Yo creo que todavía es un largo camino que nos toca transitar, porque, pero ahí va, la gran virtud que tuvo el presidente Evo Morales fue de que inició el camino. O sea, es lo mismo que justo en estos días ha sido el debate con colegas, me decían, si Bolivia ha sido Estado plurinacional, hemos llegado a la plurinacionalidad en 14 años, dije que no.
que estábamos en camino, en vías de construir lo que había sido, lo que es el gran sueño, que es el Estado plurinacional como tal, pero que en realidad seguíamos siendo tan república y tan colonial y tan dependiente de ese colonialismo. Y además un Estado tan racista. O sea, no, ni en 14 no rompimos el racismo. O sea, por más de que se hicieron leyes, se hicieron toda una maquinaria de políticas de Estado, sigue siendo un Estado totalmente colonialista, racista, patriarcalista. O sea, los índices de asesinatos y de feminicidios, o sea, no se salvaron con decir que nos declarábamos como Estado chachahuarmi. O sea, no, teníamos que hacer políticas de largo plazo. O sea, pues la descolonización, Bolivia no se descolonizó el 0.5%. O sea, Bolivia, en la primera oportunidad que tuvo los sectores fascistas y racistas de Bolivia, nos dieron el golpe. O sea, no hubo ni... Incluso ahí va el tema de escuela antiimperialista. O sea, el ejército nunca dejó de servir a los intereses imperialistas, más allá del discurso. Pero digamos que ahí va el tema, digamos, ¿no? O sea, cómo diseñamos. O sea, tampoco es que echarle la culpa a un gobierno, no, por eso no. O sea, fue un gobierno un periodo muy corto para un problema de 500 años. De ahí va el tema, digamos, ¿no? O sea, yo creo que todavía esperamos nuestro Lenin. Y ahí hay un libro muy interesante. El primer libro de Álvaro García Linera es a propósito de la revolución boliviana en Bolivia, el proletario indígena en Bolivia, a propósito de Marx y Lenin en Bolivia. O sea, ese, digamos, ¿no? O sea, y eso se lo hizo en los 90. Y casi 30 años después, todavía seguimos esperando esa formación de la conjunción de lo obrero y lo indígena. Porque inclusive ahora mismo, en los últimos conflictos, los obreros estaban en su línea y los indígenas estaban en su otra línea. O sea, no fueron juntos. O sea, y ahí seamos, o sea, claros de que el Malqui tenía su propia agenda. El mundo indígena tenía su propia agenda que era diferente al de la Central Obrera Boliviana y los proletarios, digamos. Y ahí, digamos, que hay que tener la capacidad de cómo hacemos ese desencuentro de dos razones revolucionarias que vayan en un mismo camino. Eso sería como. Gracias, Álvaro. Francisco, hay mucha gente que nos está siguiendo, que nos está viendo en este momento. Muchas veces las palabras, decir yo soy marxista, yo soy catarista, yo soy feminista, suenan muy fuertes, ¿no? Para los imaginarios colectivos, sobre todo en términos urbanos, ¿no? Siempre los sismos causan un pequeño terror conceptual, ¿no? ¿Cómo podemos entender el catarismo? Bueno, hermanos, nosotros entendemos el catarismo como una práctica y una reivindicación identitaria, étnica. Entendemos que el catarismo es respetar, seguir y luchar bajo los planteamientos que dio Katari allá en el 1780 junto a Bartolina Sisa. Hay muchas formas de interpretar lo que es catarismo, hay diferentes corrientes cataristas. No olvidemos que en algún momento Víctor Hugo Cárdenas fue catarista y ahora es ministro del gobierno más racista en los últimos 30 años. También Fernando Untoja se autodenomina catarista y fue candidato a vicepresidente por ADN, nada más que el partido que generó las primeras masacres dentro del Pacto Militar Campesino en los 70s. Y bueno, también hay cataristas como los que defendemos este proceso de cambio, digamos, ¿no? Donde puedes encontrar cataristas como Felipe Quispe o cataristas como Álvaro García Linera. Nosotros creemos que el catarismo es la reivindicación étnica y la forma de lucha aprendida y replicada en base a las experiencias de Tupac Katari y Bartolina Sisa. Para nosotros eso es catarismo y por eso como comunidad nos asumimos cataristas, nos reivindicamos aymaras, nos reivindicamos quechuas,
y desde ahí propugnamos la lucha, ¿no? Gracias, Francisco. Y Álvaro, ¿cómo podemos entender o cuál es la diferencia entre el indianismo y el indigenismo? Bueno, el indigenismo es la corriente más light, como es lo más étnico. Es como, hay un artículo muy interesante que saca un profesor Lipsius, que es como el padre de la antropología chilena, que dice que hay la teoría del indio bueno y el indio perverso, ¿sí? El indio malo. El indigenismo, digamos, resalta los valores del indígena bueno, o sea, una estatua que se ve facciones hercúleas de Manco Cápac en el Cusco, lo idealizas, lo vuelves como el buen indio, la teoría del buen salvaje, el salvaje que estaba a favor de las políticas colonialistas, que le daba ciertos bonos o ciertos beneficios a cambio de ciertas lealtades que se había practicado en la colonia, digamos, ¿no? Y ahí, por ejemplo, es muy interesante el tema de ver quién fue más perversa en la sumisión al indígena, la colonia o la república. Efectivamente fue la república la que hizo mayores masacres, les quitó mayor cantidad de tierra. Y es que, digamos, que ahí surge la teoría de la nacional. O sea, mientras el indígena sirva como figura para la reconstrucción del imaginario del buen indígena. ¿Qué pasó en el 52 en realidad? O sea, se adoptan muchas figuras de lo indígena, pero era solamente discursivo. Se aplicó también en México y todo. Aunque, digamos que, y en eso digamos que, también que yo creo que es como, hay que hacer cierta crítica. Nosotros también, en cierta manera, en los 14 años, hicimos un uso del indigenismo del bueno, que se llamó el pachamamismo. Y ahí va, digamos, ¿no? O sea, teníamos políticas estatales desde la Cancillería que hacían una lógica mítica. O sea, ahí, digamos, yo fui muy crítico de eso, digamos, o sea, se decía de que Bolivia se había hecho una revolución con amor y paz y que gracias a los ancestros, que no era verdad, había sido producto de muchas luchas y nosotros habíamos estado acompañando a los movimientos indígenas desde el 2000 al 2003 y eran producto de la sangre, de la lucha de los hermanos salteños, de los hermanos del altiplano. Viene de una lucha mucho más larga, ¿no? Pero no fue que los ancestros nos dieron un proceso imprescindible, fue un proceso de lucha tanto política, militar, pues también electoral, que la ganamos en el 2006 y se ganó. Y ahí va, digamos, el pachamismo es eso, es idealizar, que es como el indigenismo New Age. Y lo que te decía, por ejemplo, el tema de que se decía de que se había radicado Bolivia era un estado colonial. No, mentira, o sea, ese es nuestro anhelo, digamos, pero no hemos logrado hacer políticas efectivas. En ningún caso, o sea, sigue habiendo feminicidios, o sea, el chachahuarmi sigue siendo un ideal de la comunidad, pero no en esta sociedad moderna, digamos, ¿no? Y producto de una sociedad que ha heredado los males coloniales y sobre todo patriarcales y todo. Y va, el indianismo viene a ser como la interpretación desde, porque también hay que tomar en cuenta que hay dos indianismos. Hay un indianismo que se basa mucho en la social. Tenés grupos en el alto que proponen el nacionalismo aymara, por ejemplo. Los aymarocentristas que dicen no, que no, un blanco no puede hablar de indígena, que tiene que ser indio, que tiene que ser, por ejemplo, hay hasta grupos que sostenían que las mujeres no podían tocar ni quena ni la zampoña, porque eso solamente lo hacía el hombre y todo el tema, digamos que hay muchos radicales en el alto, digamos, ¿no? Por ejemplo, yo he escuchado hasta incluso que desconocen a Bolivia, el radicalismo indigenista, pero digamos que hay otro indigenismo que se podría llamar el catalanismo revolucionario, que es lo que decía Francisco, que nace con la interpretación de los ayllus rojos, o sea, con Felipe Quispe, Álvaro García Linera y todo el grupo que estuvo en el EGTK, crea esa interpretación. O sea, dice, no, generalmente no, dice, o sea, no es étnico esto, es que vengan hermanos que se sientan identificados con la revolución aymara
y luchen por nuestro proceso, luchen por nuestras reivindicaciones, aunque no sea tu lucha. O sea, y eso digamos que, por ejemplo, ahora, en este frente al golpe, y me seguro están escuchando muchos compañeros, hay huipalas en todo el mundo. O sea, son gente, compañeros que se sienten plenamente identificados con nuestro proceso. Y se sienten aymaras, o sea, usan la huipala con dignidad y respeto. Y ves planear en toda Europa las huipalas. Mientras tenías acá indígenas, aymaras, étnicamente de la comunidad, que sean policías o militares, que cortaban y la quemaban, ¿no? O escupían. Y eso lo hemos vivido en el 2003. Lo que hace es la diferencia, ¿no? O sea, el catalanismo revolucionario no ve el factor étnico, sino el factor de tu compromiso y tu lucha a favor de la nación aymara, o la liberación o la emancipación del pueblo aymara. Eso. Gracias, Álvaro. Hace un momento, Francisco, mencionabas lo de Víctor Hugo Cárdenas, ¿no? Me hiciste recuerdo, yo escribí hace un par de años un artículo llamado La traición de Víctor Hugo Cárdenas, ¿no? Justamente el año 92, cuando hay una movilización multitudinaria, llega una marcha gigantesca a la ciudad de La Paz, flameando en alto una huipala, o muchas huipalas. Esa era la marcha en los 500 años de resistencia de los pueblos indígenas, ¿no? Antes se había realizado el 9º Congreso Nacional de la Central Obrera Boliviana, mostrando además unidad por primera vez entre el movimiento campesino y el movimiento obrero. Y todo para sepultar el colonialismo interno y al neoliberalismo que venía arrasando con todo, ¿no? En los comienzos de los años 90, 92 específicamente. Este movimiento indígena campesino venía construyendo muchos años atrás, desde los años 80, ¿no? Desde que cae la dictadura de Luis García Mesa y se hace la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos acá en Bolivia, la CESUCB, que estuvo a cargo además en la cabeza de Genaro Flores, ¿no? Es ese mismo momento donde Víctor Hugo Cárdenas va a ir por la experiencia que tenía, además ya había sido diputado nacional, como el candidato representante de toda ese movimiento campesino obrero. Sin embargo, va a desaparecer unos días. Lo buscan, lo llaman. Cuando aparece, va a ser en la televisión, ya firmando como candidato vicepresidente de Gonzalo Sánchez de Lozada, ¿no? Fue la primera traición. Hubo muchísimas traiciones, el tema del lingüístico, el tema multicultural, ya siendo vicepresidente, el tema de una educación totalmente diferente y con sus propias lenguas. Hoy el momento que cierra la gestión escolar es una traición a toda la gente del área urbana, donde él nace, por supuesto. Entonces, tiene una serie de traiciones, ¿no? Y también, por el otro lado, también mencionabas un poquito a Untoja, y me hace recuerdo a que Untoja pues tiene un conservadurismo procapitalista, digamos, ¿no? Y tienen un discurso incluso hasta romanticista. Y hay un autor marxista, Frank Fanon, ¿no? Africano, y él se plantea mucho el tema de la liberación de los negros, ¿no? Sin embargo, digamos, en el indianismo se plantea precisamente lo opuesto, a partir de estos autores. Quiero que me saques de una duda. ¿Es así? ¿O yo me estoy equivocando en esta última hipótesis de entre Fanon, la liberación, y aquí más bien lo opuesto, en el sentido de que siempre se tuvo una mirada, digamos, el Maiku y otros, de volver más bien a un Tahuantinsuyo, de volver a un Collasuyo, de volver a un imperio en relación, ¿no?, al Estado moderno, digamos? Bueno, es tratando de responderlo más al punto, hermano, la pregunta que haces.
proponemos la siguiente óptica, el siguiente análisis. Partimos el indianismo en algunas posiciones, reinaguistas ante todo, plantean que la revolución india consiste en el retorno al pasado utópico, ¿no? Al retorno al Tahuantinsuyo, al retorno a la comunidad histórica, el retorno al 1491, ¿no? Donde no había esta realidad colonial, y esa búsqueda es el camino revolucionario a seguir. Nosotros no estamos de acuerdo con esta óptica, hermano, porque el problema de este planteamiento, digamos, quizás muy conservador, es que niega los avances y los despliegues productivos de los últimos 500 años. Marx, cuando hablaba del desarrollo del capitalismo, plantea y te dice, el capitalismo va a generar toda una relación de explotación a partir del modo de producción, pero en última instancia la capacidad productiva que genera es la que nos permite por primera vez como sociedades superar el punto de escasez y generar un desarrollo de las fuerzas productivas tal que podamos satisfacer nuestras necesidades como sociedad. Entonces, negar todos estos avances tecnológicos, toda esta modernidad obtenida en estos últimos 500 años es algo impensable, porque la realidad misma no te lo permitiría, digamos, ¿no? El intento quizás más extremista en este sentido sea la experiencia de Camboya, digamos, ¿no? Donde los revolucionarios, tras triunfar, acabaron con todos los intelectuales y clases medias y los obligaron a migrar al campo, a vivir en comunidades rurales, pero la experiencia lamentablemente no fue exitosa y tampoco demostró que se puedan superar la realidad capitalista mediante esto. Entonces, ¿qué hacemos, no? O sea, ¿cómo retomamos a Fanon, pero no nos casamos con este discurso utópico? Pues planteándonos que la revolución no es el retorno al pasado, así nomás de manera lineal, dejando atrás todo lo que se ha conquistado, sino es el retorno a estas formas organizativas en condiciones superiores. Ahora sí, estamos hablando de la construcción de una comunidad basada en nuestra historia, pero con todas las tecnologías, con una nueva modernidad, una modernidad más humana en la actualidad, ¿no? Entonces, es esta puesta en marcha la que nos podría retomar a Fanon, en el hecho de decir nuestra liberación pasa no por el retorno a ese pasado utópico, sino en la construcción de una sociedad más humana, colectiva, comunitaria, desde nuestra propia identidad, desde nuestra propia condición étnica, desde nuestra condición como esos desposeídos de la tierra. No es los desposeídos de la tierra sacando a un presidente para poner a un rey, son los desposeídos de la tierra haciéndose con lo que se les ha sido arrebatado, construyendo una nueva sociedad y construyendo un nuevo horizonte. Y aquí quizás yo difiero un poco con lo que plantea el hermano Álvaro. El hermano Álvaro dice, no hemos avanzado mucho en este tema de la descolonización dentro del Estado y dentro de la sociedad. Quizás lo que no hemos logrado ha sido esa derrota total o esa derrota de largo aliento sobre estas élites blancas, caras, empresariales y de clases medias, pero sin duda hemos avanzado en el ámbito de la descolonización en la medida que como pueblo nos hemos politizado, como pueblo hemos recuperado nuestra dignidad, como pueblo hemos aprendido a valorar y a atesorar nuestras conquistas y nuestros símbolos identitarios. ¿Qué mejor prueba de que hemos avanzado en la descolonización si gente que no vive en el campo, que ha vivido toda su existencia, digamos, en el ámbito urbano, en las universidades, en el ámbito profesional, ve que se queman las huipalas, ve que se agreden las polleras y sale y dice, oye, caramba, yo soy aymara, no voy a permitir que esto pase porque es mi madre, porque es mi patria, porque es mi tierra, porque es mi gente? Eso es un avance en la descolonización infinitamente grande, porque no pasa por lo que estas viejas logias piensen de nosotros, sino pasa por nuestra propia autoidentificación como pueblo y como nación, entonces, y como naciones. Entonces, sí hemos avanzado un montón, falta mucho por hacer, de acuerdo, pero recordemos que la liberación como pueblo no pasa por el consentimiento de los opresores, sino por el autorreconocimiento
y la autoorganización de los oprimidos, que es exactamente lo que plantea Fanon en Desposeídos de la Tierra, ¿no? Eso, hermano. Gracias, Francisco. Muy claro, conciso la respuesta. Y en relación a eso, Álvaro, quería hacerte igual otra pregunta de ese tipo. Marx habla de sustituir al capitalismo como sociedad, ¿no? Y ser otra civilización que va a liberar, va a irradiar a escala mundial y todas las fuerzas y de poderes comunitarios. Marx llama eso, además en una revisión sobre algunos libros de Álvaro García Linera, comunidad universal, ¿no? Ya en Álvaro dice, otros lo pueden llamar como el ayu planetario, otros el vivir bien. En realidad no importa el nombre, ¿no? Sino el contenido de la comunitarización universal y total de todas las relaciones humanas y de los humanos con la naturaleza. Nosotros que vivimos en países andinos, en países donde existen una pluralidad mucho más grande que en relación a Europa, a Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo podemos crear esta nueva civilización comunal para que triunfe a lo largo de esta tradición más allá de lo que ya hemos visto como el despertar, lo que tú decías, Álvaro, hace un momento, el primer paso, el proceso de cambio o el gobierno revolucionario cultural del movimiento al socialismo, de Evo, pero ¿cómo damos los siguientes pasos más universales? Tu micrófono, Álvaro. Ahora sí. No, es muy interesante ver, he estado revisando mucho estos tiempos, este tiempo, el tema de ver ese Ay Universal, que es un texto que incluso fue el nombre de la antología del pensamiento antropológico que le hice al compañero Álvaro García Linera, que lleva ese título, digamos que es el gran reto, digamos, ¿no? Que está en sus primeros, incluso está en sus primeros textos, en la interpretación que hace de los cuadernos etnológicos de Marx, que son como bien importantes, los hace releyendo la comunidad aymara, o sea, pensando en el Ayllu. También después sigue, digamos, los cuadernos Kovalevsky, que es como su tercer libro, y allí empieza a hacer como releer, o sea, porque, y ahí va, digamos, ¿no? Fue uno de los errores que tuvieron los teóricos del Partido Comunista, digamos, que siempre fueron acusados de eso, bueno, en Latinoamérica en realidad, de que siempre desconocieron la vía indígena, la vía campesina o cualquier vía comunal como una forma de revolución o de sujeto histórico. Es a partir de estos textos y las propuestas que hace el EGTK en el Congreso de la CFUCB en el 88. Es muy interesante ese documento, que yo creo que habría que hacer un análisis. Estoy haciendo un análisis muy interesante. Quiero hacer una propuesta del EGTK. Es la primera vez que en un congreso se le da el rol histórico de la revolución al indígena, al indio. O sea, es histórico eso. Y ahí, digamos que lo asume ya después la COP, empieza a aceptar. Porque incluso hay una vieja crónica que es muy... se dice que Lechín, por ejemplo, mandó a Genaro Flores a que le compre el refresco, le limpie los zapatos, ¿viste? O sea, esa era la mentalidad del mundo obreísta en relación al mundo indígena. O sea, y ahí, digamos que en el 88 recién se hace despertar, digamos, ¿no? Se dice, o sea, por primera vez el indígena empieza a entrar ya como un rol revolucionario para la emancipación de los pueblos. Y es a partir de eso, digamos, se hace una explicación, o sea, releyendo los textos de Marx. Y es por eso que ya después hay dos textos muy interesantes, los cuadernos de discusión, que hace Raquel Gutiérrez, y ahí empiezan a hablar ya de lo que es la multinacionalidad, la llaman la primera etapa, que sería lo que es lo plurinacional, que se adaptó ya después en los 14 años y se
se puso ya en marcha en la Constitución del Estado Plurinacional, pero ahí va, digamos, el tema de cómo hacer una sociedad inédita, porque tenemos que comprender que no hay marcos históricos. O sea, Marx hizo una interpretación de las sociedades. Incluso hay un pequeño esbozo. En los míos se habla un poco del ayo, pero son como 4 o 5 líneas que habla Marx. Y ahí habla de lo que es el problema, que lo asocia mucho al tema de la emancipación. Y por eso cita el tema de la Corte de Cádiz, en el que el Inca Yupanqui dice, un pueblo que oprime a otro no puede ser libre. Y digamos que eso lo toma de esa interpretación. Y es por eso que, digamos, lo que pasa con nosotros, por ejemplo, y digamos que es la cuestión, por ejemplo, del debate. Digamos, yo me he estado peleando estos días muy duro, en el sentido de que, por ejemplo, siempre se nos ha acusado de ser muy aymarocentristas. O sea, que todo pasa por el mundo aymara. O sea, que se construyó el Estado plurinacional a base de lo aymara, no de las otras 35 naciones, sino... Puede ser, porque la narrativa era muy fuerte del mundo aymara. O sea, y en eso yo creo que sí hubo una gran presencia por la construcción narrativa y la construcción de lucha, que no pudimos, pero que la gran virtud que tuvo la Asamblea Constituyente fue llamar a las 36 naciones indígenas que existen o preexisten en Bolivia, pues puede haber más, de decir qué querían, digamos, ¿no? Y eso, digamos, que es ya una forma de autodeterminación que llama Marx, que se hizo práctica. O sea, yo creo que eso fue como un paso a crear lo que es el ayo universal. O sea, la plurinación es un paso a una sociedad incluyente y sobre todo donde, pese a nuestras diferencias étnicas, raciales, comunales, de visión de mundo, societales, fue un espacio en el que se construyó algo, una sociedad inédita, porque la plurinacionalidad que se creó es inédita. O sea, no he visto un caso que no se haya sometido, porque como decía Francisco, muchos procesos sí fueron muy revolucionarios, pero se hicieron subsumiendo a los otros. O sea, una nación poderosa subsumía a las débiles, pero no, en Bolivia fue una asamblea, una asamblea constituyente que fue una parte que decidió hacer una vía. Y digamos que para mí eso es como una gran virtud, y ahí digamos que yo le doy el papel de que se construyó ya un abismo, un pequeño abismo. La plurinación es un abismo a lo que es el ayo universal. Eso, hermano. Muchas gracias, Álvaro. Francisco, ¿cómo está hoy el mundo del catarismo, del indianismo, de este marxismo, de este movimiento engranado a raíz de este último suceso que atraviesa Bolivia, que ha sido el golpe de Estado, ¿no? He podido ver que hay se está reorganizando, pero también está apareciendo teóricamente con una ampliación mucho más sólida, más fuerte, ¿no? Bueno, hermano, hay ahorita, en nuestro entender, todo un florecimiento, todo un espacio creativo, digamos, teórico y práctico, militante, digamos, en Bolivia, respecto a las reivindicaciones étnicas, respecto al catarismo, pero no solo el catarismo, sino también un fortalecimiento de las posiciones indianistas, un fortalecimiento de las posiciones también indigenistas. A raíz de todos estos hechos violentos, digamos, racistas, que han devenido en una politización étnica. Y el mejor ejemplo de esto es, en nuestra opinión, en nuestro entender, lo que pasa en la Ciudad del Alto. El surgimiento de una cantidad casi incontable de agrupaciones autoorganizadas, autoconvocadas, de compañeros, de compañeras, que hace 10 meses no militaban y no tenían mayores posiciones políticas que cualquier persona que vive al día y en lo cotidiano,
y que ahora constituyen organizaciones que se movilizan, que apoyan en los puntos de bloqueo, que emiten pronunciamientos, que hacen trabajo en redes sociales, que son parte de toda una politización dentro de lo social, y que desde su posicionamiento empiezan a disputar cuál es el sentido de esta reivindicación étnica, cuáles son las formas de la lucha, cómo se debe emprender la lucha contra este gobierno de facto. Entonces, es un espacio totalmente creativo, donde todas estas ideas que durante un tiempo se volvieron un debate muy conceptual y muy teórico que conllevaba una práctica muy pequeña, ahora es exactamente al revés, es una práctica inmensa de diferentes actores, jóvenes, mujeres, varones, que se están organizando, que están politizando, que se están nucleando y trabajando, y que esto está deviniendo en una nueva conceptualización. Ni siquiera me animaría a decir cuánta gente, cuántas nuevas agrupaciones han surgido en todo este tiempo, pero sin duda es un florecimiento único que nos permite a todos los que nos asumimos, a los que nos reivindicamos indígenas, a los que teorizamos y también tratamos de militar por nuestra nación y por nuestro país, poder conceptualizar, poder revisar cuáles son nuestros horizontes a construir y hacerlo de manera colectiva y en la cancha y con la gente, con esos cientos, con esas decenas de agrupaciones que han despertado y que ahora constituyen un factor fundamental para la resistencia a este gobierno de facto, ¿no? Me pongo a pensar en todas las agrupaciones que durante las movilizaciones de agosto aparecieron con sus escudos, con sus motos, con sus chacanas rojas, con sus chacanas negras, preparados con sus huipalas y diciendo, esto es, ¿no? O sea, ya es suficiente. Yo creo que este tiempo nos va a permitir, como corriente, como movimiento de reivindicación étnica, replantearnos y profundizar en lo que es nuestra reivindicación, nuestra politización y lo que es la descolonización, ¿no? Y creo que este debate da para largo y con todos estos nuevos actores que se han involucrado ahora en la reivindicación y en la lucha por nuestro pueblo y nuestra gente. Muchas gracias, Francisco. Se ha vuelto a tejer, ¿no? La sociedad se ha vuelto a tejer, diferentes espacios han comenzado a salir, autocriticarse, autocuestionarse. Este último tiempo ha sido de movilización, pero no movilización partidaria, sino movilización desde el sentido común, desde el pueblo, desde la comunidad, desde el barrio, desde su lugar de enunciación. Creo que es un muy buen momento también de análisis de esta construcción del movimiento social, porque no habíamos visto estas movilizaciones tan fuertes, masivas y a nivel nacional, desde el 2003, desde el 2005, desde la renuncia de Carlos Mesa, ¿no? Hoy el pueblo está en composición, se está rearticulando, se está comenzando a organizar y, por supuesto, a manifestarse cada día que va pasando, ¿no? Además, ya ha perdido el miedo de los primeros días, por supuesto, de la bala, del garrote y de la Biblia con la que entraron, ¿no? Entonces, es un tiempo muy especial. Álvaro, quería preguntarte algo ya hace mucho tiempo. Eh, bueno, primero, no sé cómo decírtelo, ¿no? Con mucha admiración, y es el tema de que tú has sido el compilador hacia el gran Ayo Universal, ¿no? Pensando el mundo desde los Andes, una antología de Álvaro García Linera. Pero quiero que me expliques, me cuentes todo este proceso, ¿no? No, hermano, sí, fue como un reto muy interesante, ¿ah? O sea, estábamos justo en 2014 en el Congreso de Antropología chileno y los compañeros me dicen, ¿no? Los colegas me dicen, armemos algo sobre Bolivia, armemos algo sobre lo que pasa en Bolivia y todo. Y le digo, bueno, hagamos un texto, ¿no? Ah, no, le querían darle el honoris causa al compañero Álvaro García Linera, los compañeros de la Universidad Arcis, y
Y le digo, ¿por qué no hacemos un texto, ¿no? Un texto que quede. Porque yo creo que más que un simple acto protocolar, siempre queda algo, las ideas siempre quedan. Y es eso que ahí viene el tema de que se hizo, y se hizo en cuestión de un mes, se hizo. Los textos se hicieron en 2 semanas y se editó en 2 semanas y fue extremadamente rápido, pero se logró. Y tiene un contenido muy, muy interesante en el sentido de que fueron los cuadernos de lucha. O sea, se hizo una edición la edición chilena es muy, muy, muy de guerra, muy de combates, muy, muy a la rápida, pero quedó muy bonita en el sentido de que es más significativa porque primero fue la primera obra de un autor boliviano que se publicaba en Chile. O sea una academia muy racista, muy, muy complicada la chilena. Era por primera vez que se ponía a un intelectual. Y era 26 el acto. O sea, y 23 de marzo el compañero se había tirado un discurso contra Chile. Y dije, aquí se pudre todo, ¿cachai? Pero no, se hizo en el Congreso que está en Santiago. El último acto grande que se hizo ahí fue la posición del compañero Allende, porque después la dictadura pasa el Congreso a Valparaíso. Estuvo todos los compañeros, estaban diputados, estaban senadores del Partido Comunista y de las fuerzas progresistas. Y ahí en el alto y se presenta el libro y todo, se fue histórico porque todos cantaban mal para Bolivia. O sea, eso fue como una carga muy fuerte, ¿no? Y ahí fue, digamos, que el compañero Álvaro siempre en esa presentación me dice, algo que me quedó siempre en el corazón fue esa de que para comprender a Bolivia necesariamente tenemos que ser indianistas, les dice los chicos. En Bolivia no se puede imaginar ser marxista, comunista, si no adoptas el mundo indianista, el pensamiento indianista. Y para ser indianista no puedes imaginar hacer una revolución si no adoptas las teorías y la teoría y la práctica marxista. Y ahí, digamos, en la charla me dice, algo que siempre me dice, yo aprendí de ustedes, me dice, el indianismo. Y digo, yo aprendí de ti el marxismo porque tú eres mi docente, tú eres mi profesor. Y me dice, no, pero yo aprendí de ustedes el marxismo, el indianismo. O sea, su voluntad de lucha y todo. Y ahí digamos que eso fue como el engranar eso, ¿no? O sea, que las dos vías son posibles, o sea, que se puede unir el camino en la lucha, más aún ahora, por ejemplo, para mí, y algo que, digamos, una deuda pendiente que tengo es hacer las obras completas al Malcu, porque es para mí como uno de los grandes teóricos y prácticos de este país. Y no quiero que quede como Reinaga 20 años después, haciéndole, o 30 años después de muerto, haciéndole unas obras, y que fue gracias a la voluntad del compañero Álvaro que se hizo también como vicepresidente, que se hizo las obras completas de Reinaga. Para mí hay que hacerle esos homenajes, tío. Por ejemplo, el retorno y te lo decía antes de empezar el programa, el retorno del Marco a la política fue como el regreso de los Beatles. O sea, te va a dar un nuevo horizonte, un nuevo... Eva, y justo lo hablamos con Panchito el otro día, son momentos constitutivos. Estos son momentos constitutivos, o sea, ni siquiera el 2003 tiene la virtud de esta. Porque ahora estamos peleando por la democracia. O sea, yo creo que desde el 81, cuando se recupera la democracia, cuando cae García Mesa y todo eso, hemos vuelto a ese aroma de fascismo y un odio racial profundo. O sea, yo nunca lo había sentido. O sea, y eso, por ejemplo, hablaba con mis papás y me decían que es el mismo aroma que había pasado en Chile antes del golpe de Pinochet. Digamos que vamos a vivir eso todavía. Y no, viste, igual, por ejemplo, y algo que para mí me preocupa, digamos que eso es como complicado para mí, es ver hermanos aymaras, compañeros que debían estar en la lucha, están creando un pensamiento muy subsumido a la dictadura, ¿viste? O sea, yo no logro comprender ahora todavía que sean como los paladines de acusar al compañero Evo de antiindio, por ejemplo. O sea,
sí tuvo muchos errores, o sea, no voy a ser un purista de decir que fue perfecto, no, pero fue un gran camino para nosotros. Y si no hubiera habido Evo, no podríamos imaginar este horizonte. Y ahí va, o sea, no es Lenin, pero tampoco es Kerensky, pues, digamos, o sea, Evo tiene su rol en la historia y lo va a hacer. No podemos confundirnos, el enemigo no somos, los enemigos son los fascistas racistas, los que se toman el país y pese a que tengamos diferencias entre izquierdas, no seamos tan catalanistas, no tan indianistas o no tan revolucionarios, nuestro horizonte es el primero recuperar la democracia y después reconstruir el país, porque, hermanos, Bolivia está destrozada. Eso, querido hermano. Gracias, Álvaro. Me ha encantado lo que dijiste de el regreso del Maico, es como hubiera sido el regreso de los Beatles, ¿no? Sí, ¿no? Yo siento que hemos vuelto a un debate Tamayo-Arguedas también, ¿no? Es este tiempo. Tamayo-Arguedas también es muy marco, ¿no? El discurso de las dos Bolivias, ¿no? Tamayo planteaba la paradoja de lo absurdo, ¿no? En relación a la contradicción principal del choque de fuerzas, pero sobre todo étnicas, ¿no? El blanco puro versus el indio puro, ¿no? La llegada de la Biblia al palacio, tener un ministro Marinkovic ser ministro de Estado, es una pulseteada de esta correlación de fuerzas del blanco puro, digamos, ¿no? Lo secular, lo duro, el separatismo, el no reconocer, el no ver la otredad, ¿no? Y por supuesto, el discurso del Maico, el discurso de las dos Bolivias, ¿no? En un programa de cerca, no me acuerdo el año, con Carlos Mesa, él le decía, lo que pasa es que yo no me siento boliviano, ¿no? Yo vengo de una nación donde tenemos nuestros símbolos, nuestras raíces, nuestras creencias, nuestros dioses, nuestra tierra, nuestro territorio. Vengo de una Bolivia donde, y sobre todo en ese tiempo donde está a 300 kilómetros, pero una Bolivia que ustedes no conocen. Una Bolivia donde no hay jabón, donde no hay ace, donde no puedo ir a la tienda a comprarme unas chompas. Es otra Bolivia, ¿no? No sé si habremos llegado a ese momento. Siento que estos 14 años también han servido para tener un proceso de inclusiones mucho más amplio. Ha rebrotado un racismo muy fuerte, sobre todo estos últimos meses, desde el año pasado, ¿no? Pero no sé si, si hubo ese retroceso de más de 14 años, ¿no? Yo creo que todavía soy muy creyente, muy optimista en que procesos de desplazamientos, procesos de blanquitudes, como dos conceptos, han generado este nuevo racismo, ¿no? Pero poco a poco están tomando conciencia al ver justamente este gobierno tan radical racialmente, ¿no? Y decir, bueno, no queríamos esto, nos equivocamos, hay el pitita arrepentido, digamos. Pero bueno, no sé, a ver, tú, Francisco, ¿cómo estás viendo este momento en términos de racismo, de racialización, ¿no? Bueno, hermano, a nuestro entender, como lo vemos, digamos, como comunidad, es o sea, el proceso de violencia étnica, digamos, desatado, de violencia racial, para ser más precisos, desatado por los grupos paramilitares, lo que ha dado es, en un primer momento, una polarización por derecha de estos grupos aras, de estos grupos más mestizo-blancoides, contra el movimiento indígena popular, ¿no? Contra el movimiento indio, digamos, ¿no? En Bolivia, que es el periodo octubre-noviembre, ¿no? Es donde los pititas salen a decir, puta, patearemos a las cholas en Cochabamba, en Santa Cruz,
quemaremos las casas de estos indios masistas, y se politizan, se radicalizan, guiados por un aire entre vencedores, una batalla en medios de 7 personas heridas y 5 masistas, por otro lado, que fomentó, que alimentó este odio racial por la pérdida de sus privilegios como clase y casta, lo que genera la polarización. Pero una polarización demanda que otro sector de la sociedad también se radicalice. Y es lo que tenemos desde desde el golpe de Estado hasta el día de hoy, ¿no? Cuando la gente en el Alto empieza a tomar de manera popular, de manera organizada, las estaciones de policía, al grito de la huipala se respeta, al grito de la pollera se respeta, te da la otra cara de esa moneda que quiso jugar los grupos más fascistas, digamos, de la sociedad boliviana. Este tiempo de agosto, me parece que esa politización en lo popular ha seguido sumiéndose como el agua de la lluvia se sume en la tierra que entra, mientras más despacio y más lento, más adentro cala. Lo mismo pasa en lo popular durante este último tiempo. La violencia desatada por estos grupos paramilitares ha ido generando ese rechazo popular cada día un poco más, cada día un poco más. Y no han faltado momentos donde estos grupos más radicales de la derecha han demostrado que creen y consideran correcto atacar, patear y violentar a estas bestias inhumanas, a sus hijos, a sus madres, ¿no? Porque dentro de sus parámetros éticos es lo que está bien, ¿no? Y este tiempo de agosto lo entendemos como el despertar de la rabia, de la impotencia, de todas estas agresiones que se cometieron y que no está dispuesta la gente a seguir permitiendo, ¿no? Ahora, que esto nos lleve a escenarios como los que plantea a veces el Malcu, el hermano Malcu, cuando dice, bueno, aquí hay 2 Bolivias, me parece que hay algo que termina de ser cierto y no termina de ser cierto a nuestro entender. Sí hay una reivindicación étnica, sí hay esta politización, sí se está en contra de esa antigua Bolivia colonial, racista y altamente segregativa. Pero no se lo hace desde una reivindicación local, que creo es lo que justamente ha demostrado la movilización de agosto. Agosto ha demostrado que todo el país está dispuesto a pelear por una nación donde este tipo de violencia no se permita. No solo un reducto anclado en el altiplano o anclado en los Andes. Teníamos bloqueos en Pando, en Tarija, en Santa Cruz, en Chuquisaca, en el Chaco, lugares que nunca se han movilizado por este tipo de violencias, despiertan y mandan sus bloqueos, una politización del mundo quechua que no la vemos desde la época de Zárate Vilca, desde la época de la reforma agraria, que calan y esos años del norte de Potosí que incluso dispuestos a marchar a la paz, pelean por un país, por una Bolivia. Entonces, no sé si hablamos de 2 Bolivias siendo en sentido de un movimiento separatista, como trataba de afirmar página 7 en base a las declaraciones de Felipe Quispe. Me parece que estamos entre 2 modelos de construcción de una sola gran Bolivia, basados el de los pititas, quieran o no, lo reconozcan o no, anclado entre las ideas de la supremacía étnico-blancoide sobre el resto de las nacionalidades e identidades indígenas, desde la famosa República de Bolivia, desde los derechos fundamentales y humanos solo para los que cumplan ciertos criterios de clase y etnia, y para el resto de las mayorías de la población, explotación, sobreexplotación y negación de sus derechos. Tenemos ese modelo de República de Bolivia y tenemos la apuesta de la reconstrucción del Estado plurinacional.
que es, que es lo que, por lo que nos hemos movilizado, nuestro respeto a la huipala, nuestra pelea por respetar las polleras. ¿En qué consisten si no es en construir una Bolivia donde estos actos de violencia y de racismo no se vuelvan a dar? Eso es exactamente el Estado plurinacional, porque el Estado plurinacional trajo esa paz consigo mismo. Trajo ese periodo 2010, 2016, en las que ni el pitita más jailón y croata de Santa Cruz andaba diciendo indio de mierda porque le gritaban en el taxi, en el minibús donde se suba. Eso es lo que queremos de vuelta. Queremos la vuelta, la paz de que tengamos la seguridad de que a nuestras madres no nos van a golpear por salir a vender, por ser cholas. Y eso pasa por defender nuestro Estado plurinacional. Y si vemos en lo que dicen los hermanos y las hermanas del campo, si vemos en lo que dicen los hermanos y hermanas que se han movilizado, es esa la apuesta a país que se busca con estas movilizaciones. De ahí pasar a una profundización dependerá de nuestra organización, dependerá de cómo construyamos, dependerá de nuestra propia gente, de nosotros como pueblo, pero ahorita nosotros vemos claramente estos dos modelos de país disputándose la realidad nacional, que en algunos momentos lo hacen en la calle, como Agosto, y ahora lo hacemos por la vía democrática, participativa liberal, ¿no? Que es las elecciones del 18 de octubre. Exacto, Francisco, gracias. Lastimosamente el tiempo es muy corto, pero me comprometo en que los dos vuelvan ya analizando temas de racismo, ¿no? Hemos hablado hoy como una pequeña introducción, marxismo-catarismo, y la siguiente ya nos enfocamos a hacer coyuntura y un poco de racismo que está pasando hoy, ¿no? Alvarito, ya para finalizar, mira, el otro día yo veía el Canal 11, no me acuerdo qué programa, porque no veo mucha televisión, pero estaba el Maiku y estaba Rafael Quispe, ¿no? Eh, chocaron, discutieron, ¿no? Pero me llamó algo muchísimo la atención, que Rafael Quispe está sentando las bases discursivas de lo que es el Estado plurinacional, ¿no? El Maiku avanzaba mucho más y seguía con el discurso de las dos Bolivias, y el Maiku le decía, no, ya somos un Estado plurinacional, ¿no? Hablaba más bien como si fuera un candidato del MAS, ¿no? A mí me descontextualizó un poco. ¿Cómo ves el tema de lo plurinacional? No retrocedemos, ya no se puede, no hay retroceso, ¿no? Todos ya hemos captado la idea, derecha, oposición, más, izquierdas, todos hemos entendido la necesidad de un Estado plurinacional. Por supuesto que hay que ir construyendo mucho más hacia adelante, pero ya en términos de retroceso, lo que hablan algunos, que ya es descabellado, ¿no? Carlos Sánchez Berzaín, volver a la República, yo creo que siento que es un debate superado. ¿Cómo lo ves? Y claro que lo que pasa es que fue como, yo creo que como el Malco fue es como el viejo líder, ¿viste? Tenemos a Lenin. Para mí, el Malco tiene más de Lenin, ¿no? Es mucho más bolchevique. En el sentido que la radicalidad. O sea, que decide, digamos, el discurso que le da su valor como muy, muy, muy importante. Por ejemplo, y no lo digamos, hace un tiempo, escribí un artículo y decía de que el Malco no necesitó ser presidente para estar dentro de los APUs del mundo aymara. O sea, después de Katari, Wilca, está el Malco. O sea, no necesitó ser presidente para entrar dentro de esa categoría de gran líder y gran luchador. Y teníamos al frente a un discurso muy demoburgués, digamos, ¿no? O sea, de Rafael Quispe. Porque, digamos, pese a sus diferencias, el Rafael es parte de la estatalidad colonial, digamos, ¿no? En el sentido de que se produce ese discurso.
Es Malcu, no, el Malcu quiere la revolución bolchevique total. Ese es impúdico, ¿viste? Y ahí viene, digamos, ¿no? O sea, lo que va, la próxima discusión que nos va a venir. O sea, igual ganemos, vas a tener grupos radicales discutiéndote políticas duras también ahora. O sea, ya no va a ser como los 14 años de paz que hemos tenido de concesiones de grupos. Se habían apagado los grupos radicales, no tenías tanta emergencia social. O sea, y hay un ejemplo muy bonito que Álvaro lo decía, era de que el 2003 Bolivia ha sido como un volcán y que ellos y los compañeros que estaban a veces a cargo habían ayudado a conducir la lava y que había estado defendido en una asamblea constituyente, que era lo que había dado paz en 2003, 2005, 2006. Pero yo creo que lo que se viene es otro rebrote de un nuevo sigma, ¿viste? O sea, va a haber una nueva explosión, donde va a haber, yo creo que momentos constitutivos, al estilo sabaletiano, se vienen momentos constitutivos muy fuertes. Yo creo que se va a replantear lo que es el Estado Plurinacional. Yo creo que quizás, incluso, sí que se va a llamar a una nueva asamblea constituyente, no sé, para refundar ya las bases. O sea, la plurinacional sigue, la plurinacional es como lo grande, como el proyecto macro, pero yo creo que van a ir como cambiando algunas figuras, van a ir cambiando algunos, porque lo que pasa es que el 2006 ya no es lo mismo que el 2020. Fueron años ya los problemas cambiaron, los problemas ya no son los mismos, los actores ya no son los mismos. O sea, por ejemplo, ahí va, o sea, la generación de Francisco se va a enfrentar a aymaras fachos, aymaras pitas, aymaras racistas, incluso nazis, ¿viste? O sea, cosas que nosotros no tuvimos tanto. O sea, nosotros era como Boca River, era contra los cámanos, peleamos mal, pero no dentro de nuestro bloque social. Éramos como, hasta el 2008, 2009 íbamos como Boca River, ¿viste? Éramos los andinos contra los cambas, ¿viste? Y nos agarramos con las dos Bolivias, que ahí era como bien, pero ahora las dos Bolivias están dentro de tu propia ciudad, dentro de tu propio barrio, inclusive, ¿viste? Pues ese es, digamos, el nuevo panorama que se da. Y digamos que eso también se vio en el tema de la discusión de Felipe con Rafael. O sea, eran dos gentes del movimiento indígena, pero uno muy radical, muy comprometido, y el otro era muy vendido a las oligarquías blancas. O sea, a ese no le importa nada, se negocia con que le pone la platica para que estar bien. Y ahí, digamos, y ahí va, digamos, el tema de las dos Bolivias. O sea, para mí, el tema de las dos Bolivias ha cambiado de configuración. O sea, ya no es Oriente contra Occidente, ya es en tu propia zona, ya es en tu propio barrio, es en tu propia ciudad. O sea, y ahí tienes aymaras que se creen incluso de superioridad racial. O sea, yo he visto discursos de indígenas ya con supremacía racial sobre los otros. O sea, y eso digamos que es como complicado, digamos que eso te va a alterar el panorama. Y bueno, eso digamos que son los nuevos retos que nos va a tocar asumir y que yo creo que nos va a tocar acompañar y sobre todo pelear y luchar con... Harto trabajo te toca, Francisco, ¿eh? Te toca harto trabajo. Y te vamos a acompañar, como siempre, mi querido hermano, querido Sergio, como siempre, hermano de años. Hemos sido las primeras generaciones de jóvenes. Ahí estamos un poco ya más mayores, pero siempre vamos a estar con esta lucha y este proyecto que es para toda la vida y que trasciende a los hombres, y no es toda la historia. Bueno, muchísimas gracias. Está pendiente hacer una segunda ronda de lo que hemos hablado hoy. Quiero decir que, bueno, con Álvaro nos hemos debido conocer el 2006, 2007, recién comenzando el proceso. Éramos nosotros bien jóvenes. Estábamos organizando los primeros movimientos juveniles en la ciudad, ¿te acuerdas? Con un grupo de amigos. Bueno, se han perdido ahora también ellos, ¿no? Pero era bien interesante, ¿no? Yo me acuerdo igual contigo, Francisco, cómo nos fuimos conociendo y nunca voy a olvidar de esa noche que nos encontramos en el auditorium y lanzamos los panfletos de Carlos Valverde. Estábamos en dos organizaciones diferentes, pero fue el momento de
de unidad, ¿no? Así de, vamos a hacer esto, le metamos y claro, ahí uno va haciendo esos procesos de unidad, ¿no? Que estamos en un mismo horizonte. Bueno, agradecerles a los dos y comprometidísimo. Vamos a hacer la segunda ronda y bueno, ya nos vemos en una siguiente. Muchísimas gracias, hermano, por la invitación. Nos vamos a estar viendo. Igual un saludo a todos los que nos ven, nos escuchan, nos comentan y nos critican. Hay que construir colectivamente y hay que construir en la lucha. Ambas cosas son centrales. Exactamente. Bueno, gracias chicos. Chao, chao, chao.